En este maravilloso planeta azul vivimos 6.000 millones de personas, de individuos que creemos somos independientes, que soñamos, que nos entristecemos y que también tenemos alegrías. Sin embargo, hemos perdido un concepto de unidad que sí tenían antiguas culturas, por ejemplo, la maya. Para ellos, esto era un todo, un organismo vivo que latía en mitad del espacio infinito, un organismo que, al ser parte de nosotros, había que cuidar. Desde luego esa enseñanza no la estamos llevando a cabo. Quizá por algo, el calendario maya dicen que uno de los más perfectos de la historia tiene su última página en el año 2012. ¿Por qué? Hay científicos, y hablo de científicos de universidades, que han intentado indagar en torno a eso del fin del mundo y sobre todo a cómo quizá nosotros podemos evitar ese final. Hay quien piensa que esto se llama Gaia, la Tierra, y que está surcada, como en esta pequeña esfera antigua ya, por una especie de nervios que son nuestra propia conciencia, nuestro propio pensamiento negativo o positivo. Sobre este tipo de teorías hay un experimento que quiero que conozcan conmigo, un experimento alucinante, el proyecto Conciencia Global. Solo les doy un dato, una serie de máquinas están registrando de alguna forma pensamientos nuestros. Y en algunas fechas como el 11 de septiembre o el 11M se dispararon, fueron distintas, era como una señal, como un grito de auxilio. Vamos a hablar del proyecto Conciencia Global, pero además tenemos otros temas francamente apasionantes. Esta noche conoceremos un auténtico museo de la brujería. Reviviremos un sangriento episodio ocurrido hace años en un pueblo de Málaga y que conmocionó a nuestro país. Y recorreremos las entrañas de una gran ciudad en busca de las leyendas que allí moran, en un escalofriante viaje por el subsuelo. Y ahora, fijándome en este punto concreto del mapa, en Gran Bretaña, recuerdo un viejo enigma que seguro que no han olvidado. Fue portada de todos los periódicos y telediarios de la época. Los círculos de las cosechas, los pictogramas que se llamaron de la campiña inglesa. ¿Recuerdan que hubo dos jubilados que dijeron que eran ellos los autores de todo eso? Y con esa declaración prácticamente se acabaron las investigaciones. Pues bien, 20 años después continúa habiendo miles de dibujos en los sembrados. Seguro que un gran porcentaje son bromas, elaboradas por algún sentido, pero otros quizá no lo sean. Los partidarios de la hipótesis Gaia, de que la Tierra es todo uno, dicen que es un mensaje que no sabemos leer. Un mensaje asombroso y desde luego enigmático. Para muchos, un mensaje de que algo estamos haciendo mal, de una especie de alarido de las entrañas del propio planeta. Pero esto científicamente no tiene ningún valor. Lo asombroso es que una de las más importantes universidades del mundo, la de Princeton, se ha puesto manos a la obra. Ha intentado hacer un experimento para medir las emociones globales del planeta. ¿Qué siente este planeta? ¿Qué nos quiere decir? ¿Ha dado un grito en alguna ocasión concreta? Vamos a descubrirlo. Día tras día, las investigaciones científicas ponen de manifiesto que es posible que existan fuerzas en la naturaleza que aún no comprendemos. La idea de que todas las vidas de este planeta están interconectadas por una sutil red de energías es una antigua creencia espiritual. Pero, curiosamente, han sido los recientes avances de la informática los que están demostrando la existencia de esta red y cómo reacciona informáticamente ante los acontecimientos globales. Quizá la respuesta a 40 siglos de tradiciones místicas puede encontrarse en este ordenador y en el pequeño accesorio que lleva adosado, al que sus creadores han bautizado como el huevo. Pero, ¿qué clase de acontecimiento sería capaz de estremecer de tal manera esa energía sutil del planeta como para afectar a este objeto inanimado? ...11 de septiembre de 2001... una tragedia que cambiaría para siempre nuestra visión del mundo. A 50 kilómetros de las Torres Gemelas, en la Universidad de Princeton, el ordenador del Dr. Roger Nelson, con el accesorio de su invención, comenzó a enloquecer. Antes de que tuviera lugar el atentado, alrededor de las 9, yo no sabía nada. Estaba feliz y contento. Estaba escribiendo cartas sobre la paz que reinaba en el mundo, sí, pero en el mundo no había paz. Y antes de que yo ni siquiera lo supiera, los tiempos estaban cambiando. Desde hace 5 años, el Dr. Nelson había estado dirigiendo el proyecto Conciencia Global. Su principal misión era recoger datos de los que llamaba generadores de sucesos aleatorios.
75 ordenadores distribuidos por todo el mundo, cuya única tarea era generar secuencias de números al azar que eran enviados a la Universidad de Princeton a través de Internet. Después, Nelson revisaba los resultados en busca de desviaciones anormales en los datos que pudieran mostrar que los sucesos del mundo podían tener alguna influencia en las secuencias de números. Solo el latido herido del planeta, quizá en sus momentos más trágicos, sería capaz de variar las secuencias, como en un grito de alarma. Pero, ¿cómo puede influir la mente humana o la de toda la humanidad en aparatos que no son operados por nadie, que simplemente lanzan números al azar en la soledad de una sala aislada? Nelson admite que no sabe cómo puede ocurrir, pero que no existe más opción que admitir este hecho como cierto. Sencillamente ocurre en fechas y momentos muy concretos. El 11S es el trágico ejemplo. Tirando una moneda, tenemos un 50% de probabilidades, cara o cruz, y no se puede predecir lo que ocurrirá al lanzarla. Los generadores de sucesos aleatorios lo hacen con precisión, sacan cara o cruz, altas o bajas velocidades, secuencias de unos y ceros, de caras y cruces, y es imposible predecir en absoluto la secuencia que saldrá. La máquina de Nelson está diseñada para que los números que genera sean completamente aleatorios, por lo que es extremadamente difícil que se den coincidencias o patrones. Lo realmente increíble es que esto solo ha ocurrido cuando estaba a punto de suceder algo de extrema importancia en el mundo. Dean Radin, del Instituto de Ciencias Noéticas, también trabaja en el proyecto y cree que existe una conciencia global cuyo misterio puede ser desvelado a través de los resultados de la red de ordenadores. Lo llamaron en un principio el EEG, encefalograma global, lo que viene a ser una analogía de un electroencefalograma. En el EEG se utilizan una serie de sensores que se colocan alrededor del cerebro del planeta, con el fin de encontrar patrones de comportamiento de la misma manera que se buscan patrones de lo que sucede en el cerebro. En la mañana del 11S, justo cuando los aviones despegan sin que su tripulación ni sus pasajeros sospecharan su horrible destino, los ordenadores del proyecto comenzaron a hacer algo extraordinario. 4 días antes del 11S, estaban las máquinas funcionando como siempre, con normalidad. Y entonces, de pronto, el 11S ocurrió una anomalía. Una subida inesperada en el registro, lo cual es increíblemente inusual. Los ordenadores comenzaron a sincronizarse entre ellos, generando las mismas secuencias de números más allá de lo permitido por cualquier probabilidad estadística, como si de alguna manera las máquinas fueran capaces de detectar lo que estaba a punto de suceder, como si profetizasen el desastre. Llevamos ahora 5 años de recogida de datos, y 2 o 3 de las medidas pertenecen al 11S y son únicas. No se había recogido nada igual en todo este tiempo. Los misteriosos datos comenzaron a registrarse minutos antes del primer impacto y se extendieron hasta después de la caída de las torres. De lo que nadie está seguro es de por qué sucedió este fenómeno que volvió a repetirse en otras ocasiones igualmente terribles: los atentados de Madrid o el tsunami que arrasó parte de Asia. Hay varias explicaciones alternativas. Yo tengo mi propia explicación, y es que algo sale de nuestra mente a nivel de grupo y repercute en los resultados del encefalograma global. Si realmente las máquinas registraron respuestas humanas, ¿puede esto ser entendido como una muestra del poder de la mente sobre la materia? Los datos están ahí y son incuestionables, aunque su interpretación tal vez se demore aún muchos años. Ese día, es posible que por fin demos respuesta a preguntas que llevan mucho tiempo inquietando a la humanidad y aprendamos algunas cosas nuevas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Quizá ese día lejano sepamos que la Tierra tiene un latido único, global, y que es capaz de gritar cuando algo horrible está a punto de herirla. No sé qué les parecerá a ustedes, pero desde luego me quedo sorprendido con esta historia del proyecto Conciencia Global. Es como si un tejido nervioso que rodea de alguna forma nuestro planeta gritase auxilio justo cuando van a ocurrir cosas realmente trágicas. Ejemplos, lo decía en la pieza de Santi Camacho: 7J en Londres, poco antes de esa tragedia en el metro de Londres; 11M, 2004 en Madrid, poco antes;
y desde luego el 11 de septiembre del 2001. Es decir, hay un grito colectivo. Es importante, yo creo, a pesar de que hemos visto a grandes científicos, explicar, Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches. Iker. Impresionante este asunto. Luego conectaremos, si te parece, conectaremos con el proyecto Conciencia Global desde aquí, porque hemos visto en los mapas que en España no hay uno de esos ordenadores, pero se puede conectar con ellos. ¿Podríamos explicar muy brevemente qué es esto realmente para que todo el mundo lo entienda? ¿Qué hacen esos ordenadores? Esos ordenadores, esos 75 ordenadores repartidos por todo el planeta, no hacen más que una cosa muy simple: generar números al azar, ceros y unos. Hasta ahí todo de acuerdo. 01, 01, 01, 000. Al azar, completamente. De hecho, el aparato tecnológico que llevan adosado es precisamente un sistema para asegurar que los números son lo más aleatorios, lo más a voleo, dicho mal y pronto, posible. Hasta ahí todos de acuerdo. El problema es cuando de repente, cuando va a pasar uno de estos grandes sucesos que afectan de una forma u otra a toda la humanidad, la pauta se rompe. En vez de salir un número más o menos parecido de ceros y unos, que sería lo normal, de repente durante un buen rato empiezan a salir en casi todos ellos o todo ceros o todo unos, de una forma que es absolutamente imposible de explicar por las leyes estadísticas. El que esas dos cosas coincidan, la catástrofe o la tragedia en cuestión y esa tremenda anomalía, es lo que a estos estudiosos, a estos científicos, les dice que está sucediendo algo realmente extraño y algo que es un fenómeno que existe y que tienen que estudiar. Tenemos a un querido amigo, Enrique de Vicente, director de Año Cero, vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología y autor de un libro que yo creo que ya es un clásico para todos nosotros, donde por vez primera yo leí esto de Proyecto Conciencia Global, los poderes ocultos de la mente. Don Enrique, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, don Iker. Sé que además es un tema que a ti te apasiona especialmente, que lo consideras de vital importancia y que incluso hay una forma de explicarlo perfectamente con esa moneda que tienes ahí. Muy sencillo. Sí, pues es algo muy simple. Para que se hagan una idea nuestros telespectadores de qué significa esto, qué es lo que hace la máquina. La máquina hace lo siguiente, hace una operación como lanzar una moneda al aire 200 veces por segundo, o sea, cada segundo se lanza 200 veces la moneda y si lanzáramos la moneda diríamos cara o cruz. Sale cara o sale cruz. ¿Qué ocurre? En el momento en que empieza a haber esas alteraciones es como si de cada 200 veces que lo lanzamos, 150 o 140 o 180 veces sale cara. Algo que rompe totalmente el azar. Y que todavía no tiene explicación. De ningún tipo. Por muchas explicaciones que han dado escépticos, que las han dado, no tiene explicación. Un ejemplo claro y concreto. ¿Cómo explicar que después del 11 de septiembre, o sea, 2 horas antes del 11 de septiembre empezó a haber alteraciones? ¿Por qué? 2 horas antes. 2 horas antes. ¿Por qué? Pues probablemente, es una hipótesis sin más, porque los terroristas ya estaban subiendo a los aviones y al menos era un grupo de 19 personas, ellos y toda la gente que pudiera estar al tanto de la operación, porque había otra gente al tanto, fueran tirios o troyanos, la gente, entre otras cosas, que apostó en el mercado de futuros de la bolsa y ganó mucho dinero a costa de esa operación que se llamó el 11 de septiembre. Como si toda esa gente, ese nerviosismo tremendo por algo que sabían que iba a cambiar la historia de la humanidad, estuviera siendo detectado, o por el contrario, porque el inconsciente de muchas personas tenía una premonición con respecto a que iba a ocurrir un brutal golpe dentro de la conciencia colectiva. Bien, lo importante es que a medida que van cayendo las torres, que caen las 2 torres, ese impacto, esa anomalía en ese tirar la moneda cara o cruz, empiezan a salir caras de forma reiterada y esa secuencia se mantiene durante días después del impacto. ¿Por qué? Porque el impacto en la conciencia colectiva seguía muy vivo. Era un acontecimiento único. Es más, es más consciente, yo creo, que unos días después. Sí, al principio parecía que estábamos viendo una película. Absolutamente, porque nunca hasta ese momento habíamos asistido en vivo y en directo con una conciencia planetaria gracias a la televisión a ese poderoso instrumento de esa conciencia colectiva, que es la televisión, que hace que cualquier cosa que ocurre en un lugar del planeta repercuta automáticamente en el otro extremo. Todos éramos conscientes de que había ocurrido algo muy grande. Pues bien, eso estaba siendo reflejado por las máquinas y eso nos plantea 2 grandes preguntas. ¿De qué forma
de qué forma estaban siendo alteradas esas máquinas y segundo, de qué forma ese algo que estaba alterando las máquinas sabía con antelación, en ese y en otros casos, que algo importante iba a ocurrir. Claro, exactamente, Enrique, porque ahí está el misterio. Si fuese en el momento de la conmoción colectiva, lo has explicado perfectamente, es decir, una catástrofe global, que además es una catástrofe a dos torres, donde hay gente de todas las etnias, de todos los países, dos torres que representan para bien y para mal el planeta. Es un golpe al planeta, no un país, el golpe al planeta. Entonces, esa convulsión, bueno, pues se ve ahí. Pero ¿por qué 2 horas antes? ¿Qué clase de profecía es esa? Lo inquietante de esta historia, Santi, es que en el atentado de Madrid informan de que ocurre lo mismo. ¿Es posible? Exactamente lo mismo en el tsunami, exactamente lo mismo en muchas ocasiones. Es curioso el caso del atentado de Madrid porque hay dos patrones, lo cual nos habla de que no solamente este fenómeno, sea lo que sea, responde al momento de la tragedia, sino también a las consecuencias. Hubo 2 alarmas de este tipo justo coincidentes con el tema del atentado del 11M en Madrid. Una de ellas fue el propio 11M, justo cuando estaban ocurriendo los terribles hechos, y la otra en el momento, en las horas en que tuvo lugar la manifestación multitudinaria del día siguiente, como si lo que fuera captase la emotividad desbocada, el dolor, la rabia, la impotencia de los millones de personas acompañados por gente de todo el mundo en espíritu que en ese momento estaban manifestándose. Ahí queda el reto del proyecto Conciencia Global. Nosotros no lo dejamos aquí. En unos minutos vamos a intentar conectar directamente con ese, digamos, plan de datos o escaneo de informaciones aleatorias que tantas sorpresas da, y ojalá, de verdad, no vuelva a producirse que de repente los profesores de Princeton empiecen a ver que todos son caras o todos son cruces, porque sería dramático. Vamos a intentar conectar con ese programa y vamos a resolver muchas más dudas. Por ejemplo, tenemos tsunami, tenemos 7J en Londres, 11M en Madrid, 11S, pero ¿ha habido más? ¿Ha habido más falsas alarmas o se han corroborado nuevos datos en algunas tragedias? Hay noticias positivas que también han alterado estos huevos, EGG, como se llama, acoplados al mundo de la informática en esta universidad. Es un mundo apasionante. Lo contamos aquí en unos minutos, en Cuarto Milenio. Bueno, pues estas son las célebres pantallas del proyecto Conciencia Global. Estamos hablando de una red de 75 ordenadores monitorizada desde la Universidad de Princeton por científicos de renombre que intentan calibrar de alguna forma las emociones del planeta, las emociones globales de este triste planeta que a veces grita auxilio, o esa impresión nos da. Las coordenadas concretas o las listas aleatorias de números variaron significativamente, lo decíamos antes, en el 11S, pero unas horas antes del 11S, igual en el 11M y en el 7J de Londres, además de algunas catástrofes naturales que también se han visto reflejadas en estas pantallas de ordenador. Sinceramente, aquí desde luego el no experto no entiende mucho, pero esos son los ordenadores, Santi Camacho, compañeros, ¿son los diferentes ordenadores que están emitiendo información o qué es exactamente esto? Vamos a ver, efectivamente, lo que estamos viendo es que cada barrita de estas representa a uno de los ordenadores que está repartido por todo el planeta. O sea, ahora mismo estamos conectados con este sistema de proyecto Conciencia Global. Sí, estamos conectados como puede conectarse cualquiera de nuestros televidentes a través de Internet. Es algo público y abierto, no estamos hablando de nada especialmente secreto. Cuando aparecen, como vemos en la pantalla, pues algunas barritas más grandes, lo que nos está demostrando es que ese ordenador en concreto está sacando, volviendo a la analogía, más caras o más cruces de la cuenta. Eso es lógico, de vez en cuando pues salta alguna y es absolutamente normal. En una anomalía como las que hemos estado hablando anteriormente, ¿qué veríamos? ¿Qué se lo vio? que veríamos sería toda la pantalla plagada de luces rojas, toda la pantalla plagada de barras rojas que casi como si fuera gráficamente una alarma nos estarían avisando de que algo está a punto de suceder.
Eso es lo que estaríamos viendo. En vez de estas lucecitas que van apareciendo más o menos aleatoriamente, un absoluto estallido de luces que estadísticamente no tienen ninguna explicación. Nos acompaña, por supuesto, Enrique de Vicente, director de Año Cero, autor de Los poderes ocultos de la mente. A mí hay una cosa que también me ha sorprendido y tengo que decírtela como la siento. Cuando hemos visto el mapa, lo están viendo ustedes ahora, ese mapa de las zonas donde están, en Europa, esos ordenadores trabajando día y noche. En nuestro país, no en la península ibérica, porque creo que hay uno en Oporto, pero en nuestro país, vacío absoluto. ¿Por qué? Simplemente porque no ha habido facultades que se hayan interesado en instalar en la facultad o en la biblioteca de alguna universidad uno de esos aparatos, de alojar uno de esos aparatos. Por el contrario, en Oporto, efectivamente, dentro de uno de los proyectos financiados por la Fundación Vial, existe uno de estos receptores X, que en inglés es huevo, pero que realmente es el acrónimo de electrogallagrama, es decir, como electrocardiograma o electroencefalograma, pero electro de Gaia, de la conciencia global del planeta, grama. O como, por ejemplo, en la Universidad de Toulouse, donde también hay catedráticos y profesores que se dedican a la parapsicología científica. Es importante que existan estos dos ex o huevos cerca de España, porque si de alguna manera fuera la conciencia local lo que se estremece con un acontecimiento como el 11 de marzo en Madrid, esos lo detectan. Ahora, hay otra cosa más allá de todo eso. ¿Es realmente y solo la conciencia humana colectiva influida por los medios de comunicación? No, yo diría que no es solo eso. ¿Por qué? Porque si no, no comprenderíamos por qué 2 horas antes, el 11 de septiembre, hay una alteración. Entenderíamos aún menos por qué 2 días antes, y especialmente un día antes, pero 2 días antes del tsunami, hay una alteración, y sobre todo que el día de Nochebuena, de esa Nochebuena del año 2004, hay una alteración ya muy clara, muy evidente, 24 horas antes de que se produzca el tsunami. Y además, esa sensación que todos teníamos aquí en Madrid, evidentemente, lo recordarán perfectamente, cuando salíamos a la calle y la gente nos la cruzábamos y éramos todos zombies, éramos auténticos muertos vivientes, porque lo sentíamos muy dentro lo que había ocurrido. Ese estado de conmoción general, estoy seguro que nadie, en su sano juicio, estuvo fuera de esa línea de pensamiento. ¿Eso se traduce en algo? ¿Eso es algo? Hay una materia absolutamente apasionante para investigar. Santi, ¿ha habido más alertas, más puntos concretos o conflictivos? Sabemos esos 4, tsunami, 7J Londres, 11M, 11S. ¿Ha habido más? Sí, ha habido más, ha habido de hecho unos cuantos más. Por ejemplo, los bombardeos en Yugoslavia, en la guerra de Yugoslavia, también produjeron este tipo de alteraciones, la agonía y muerte de Juan Pablo II también, pero curiosamente también ha habido sucesos amables, sucesos incluso de tanta o más importancia que estos, en cuanto a que han sucedido de una forma predecible. En Nochevieja, todas las Nocheviejas hay una alteración de este tipo en estos ordenadores, como si esa noche también de anhelos, de esperanzas, en la que también toda la humanidad pues se funde en un propósito común de mejorar el año que viene, pues también influyera de alguna manera. Y tiene la importancia de que es un fenómeno que se ha ido repitiendo con los años. Es muy probable que esta Nochevieja, si alguno de nuestros espectadores pues tiene la curiosidad de conectar con Internet a esta red, pues vea ese árbol de Navidad de luces, en este caso que no anticipan nada negativo, sino todo lo contrario, sino un nuevo año. Curioso también el shock mundial por la muerte de Juan Pablo II, lo vivimos todos, información en todo el mundo y esa red internacional de sentimientos activándose también. No todas las noticias han sido por catástrofes concretas. Enrique, la muestra en definitiva de que la parapsicología científica sigue trabajando, a pesar de que en España se le haga más o menos caso, los experimentos continúan y habrá que ver hasta dónde nos llevan, ¿no? Sí, habrá que ver hasta dónde nos llevan y, por supuesto, cuando hablamos de parapsicología científica y de ciencia en general, todo esto son hipótesis. Y es más, si eso existe, yo tendría la esperanza de que esa conciencia colectiva sea capaz de darnos sacudidas, de darnos sustos, de removernos de una forma tal que parte de la humanidad se movilice y sean capaces de evitar que la humanidad siga avanzando hacia el abismo del desastre ecológico y del desastre planetario a tantos niveles como estamos en este. Y el desastre ético, que tampoco está ético, mal comentarlo. Esa sería la síntesis, desastre ético, él lo resume todo. Enrique, vaya puerta interesante que dejas ahí abierta.
la resolveremos o intentaremos profundizar en ella en otro programa. Muchas gracias, maestro, como siempre. Gracias a ti, como siempre, Iker. Santiago, me dejas un poco sobrecogido. Espero que esas cifras, que tienen que ser vistas, imagino, con mucho cuidado, pues bueno, no se repitan de nuevo y no haya acontecimientos tan tristes. Esperemos que ese proyecto Conciencia Global nos muestre que sí, que el hombre puede influir sobre la máquina, sería un bonito sueño, pero no para premonizar catástrofes. Gracias, compañero. Gracias a ti. Ahora de los ordenadores, de las pantallas, de estas luces que desde luego yo ya veo con otros ojos, nos vamos a otro lugar, a un lugar ancestral. Vamos de las computadoras a algo mucho más antiguo, pero igualmente misterioso. En una ciudad tan bella, tan bonita como Segovia, en su corazón antiguo de piedra, se esconde, y eso que ahí se combatió mucho la brujería, un singular museo que ha visitado nuestro compañero Pablo Villarrubia. Un museo con réplicas de monstruos que son falsos, que son híbridos, pero que llamaban la atención de viejos coleccionistas. Algo macabro, bizarro y algo morboso, pero es así, nos ha sorprendido. Un museo de brujería en mitad del corazón de Castilla. Vamos a visitarlo. En Segovia se encuentra el antiguo Museo de Brujería, una colección de más de 300 piezas reunidas presuntamente por un misterioso italiano, Alessandro, de la ciudad de Friuli, que se dice nació a finales del siglo XIX. Plantas alucinógenas, objetos de tortura de la Inquisición, elementos de brujería y un sinfín de maquetas de seres fantásticos pueblan las penumbrosas vitrinas de este museo. Algunas piezas remontan al siglo XVII y encierran historias a veces escalofriantes a medio camino entre la realidad y la ficción. En una de las vitrinas encontramos un compendio de botánica oculta. Los antiguos europeos detentaban el secreto del uso de determinadas plantas que no eran precisamente para salvar vidas. Bueno, lo que tenemos aquí son semillas de rosario, se llaman así porque vienen de América Latina y los indígenas solían hacer rosarios con estas semillas, construirlos, y es uno de los venenos más potentes que se conocen. Entonces, durante la edad, digamos, el Renacimiento, principios del Barroco en Italia, hubo muchísimas muertes por envenenamiento y en esta época esta semilla estaba más valorada que el oro en Europa, por peso se vendía más cara que el oro. Es uno de los ejemplos de veneno que tenemos aquí. La mandrágora es una planta muy común en el sur de España e Italia. Su raíz en polvo era un elemento indispensable en determinados preparados mágicos. Bueno, esto que tenemos aquí, esta raíz, es la mandrágora, que creo que es uno de los alucinógenos más famosos, digamos, que existen, que la gente más conoce, más ha oído hablar de ellos. Y hay toda una serie de leyendas alrededor de este alucinógeno que es acerca de cómo cortarlo, cómo arrancarlo de la tierra. Se supone que hay que hacer un círculo alrededor y no cortarlo, no arrancar directamente, sino cortarlo con un cuchillo, porque lo que cuentan, lo que la leyenda cuenta, es que si lo cortas con un cuchillo la mandrágora grita y el grito de la mandrágora vuelve loca a la gente. El estramonio, conocido como hierba del diablo, era de uso común entre las brujas que pensaban que otorgaba poderes relacionados con el maligno. Esta planta de aquí de los pinchos es el estramonio, que es una planta bastante común, crece aquí al lado, crece de hecho en el campo, es muy común encontrarla y es un alucinógeno muy muy fuerte, que las brujas lo que hacían era untarla, hacían un ungüento con el estramonio, lo untaban en el palo de la escoba, la mejor manera de absorber este tipo de drogas es cutánea, por la piel. Entonces lo untaban en el palo de escoba y lo que hacían era introducir el palo de escoba por su vagina. Lo que el estramonio produce es una sensación de ligereza, entre muchas otras cosas, y de ahí el mito de la bruja que vuela con la escoba. Estas historias no son tan antiguas como pudiera pensarse. En las proximidades de Nápoles, Italia, en el mes de abril de 1935, un joven llamado Eduardo Sorrentino desapareció en el fondo de un barranco en circunstancias misteriosas. La historia podría ocultar un acto de brujería contra el joven jinete. Este conjunto de noticias periodísticas que tenemos aquí aparecieron, son de Nápoles y cuentan la historia de un chico que desapareció y que sus padres, preocupados, denunciaron a la policía la desaparición, y la policía, al ir al lugar de los hechos, lo único que encontró fue un pastor, que era el único testigo que había habido del suceso, que contó que el chico Eduardo iba a caballo, y mientras iba cabalgando se acercó un pájaro negro enorme que se lo llevó. Entonces, la policía no creyó nada de esto, así que se lo llevaron detenido al pastor, pero al día siguiente, en el establo donde estaba el caballo, se encontraron una cabeza de un pájaro con un mechón de pelos en la boca que pertenecía a Eduardo.
y aquí está, la cabeza del pájaro con el mechón de pelos. Más conocidas y contrastadas son las historias de siniestros personajes históricos como Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, que vivió entre los siglos XVI y XVII. Esto de aquí es una reproducción de la cabeza de la condesa Erzsébet Báthory, que provenía de una familia noble húngara. En su castillo tenía encerrada 250 mujeres que lo que hacía era desangrarlas y bañarse en la sangre de las vírgenes, porque creía que este era el procedimiento para conseguir la eterna juventud. La Iglesia Católica, a través de la Santa Inquisición, emprendió durante los siglos XV y XVIII una terrible persecución contra las presuntas brujas y otros herejes. Una bula dictaminada por el Papa Inocencio VIII en 1482 marcó el inicio de bárbaras torturas contra miles de seres humanos. Esto que tenemos aquí es una máquina cortanariz y cortalengua del siglo XVII de Bolonia, que se utilizaba durante la Inquisición en una de las torturas. Te colocaban la máscara delante, te encajaban la nariz en el agujero, te sacaban la lengua con unas tenazas y al bajar la cuchilla cortaban directamente nariz y lengua al mismo tiempo. El Museo de la Brujería nos cuenta historias de terror y barbarie. El terror de aquellas que creían en la magia para hacer el mal y la barbarie de los que quisieron eliminar estas creencias con el potro de tortura y la hoguera. ¿Les ha gustado la visita? Museo insólito. ¿Y cuántos hay en España? Es bueno que nos propongan los museos que ustedes conocen, que igual no son los convencionales y que guardan secretos que nos gustaría conocer y enseñar a todo el país. Ahora vamos con las noticias. 7 días llenos de averiguaciones, algunas de impacto. Vamos a ir incluso a 5000 años antes en busca de la primera ciudad de América. Las noticias. Los más fieles de Cuarto Milenio recordarán que la pasada temporada hablábamos de un siniestro personaje, un hombre abyecto, Joseph Mengele, más conocido como el Doctor Muerte, ese individuo que experimentó con cientos de niños haciendo todo tipo de cosas absolutamente increíbles para cualquier ser humano en sus cabales. Bueno, pues esos niños, que son ya adultos, se han reunido precisamente hace unas fechas. Nos lo cuenta Carmen. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, hace unos días, estos niños que fueron llamados los niños de los nazis se reunieron al este de Alemania por primera vez. Estos adultos fueron los primeros bebés que nacieron gracias a la ingeniería genética y como consecuencia de generar una raza de élite. El Lebensborn, o fuente de vida, fue promovido por las SS y nació como un programa social para asegurar la base racial para el imperio nazi, una raza dominante, rubia y de ojos azules. Muchos de los niños que nacieron en hogares Lebensborn fueron rechazados socialmente después de la guerra y en algunos de ellos aún subyace ese trauma. Madre mía, recuerdo que pusimos aquí imágenes de esos niños siendo sometidos, por ejemplo, en auténticas camadas a rayos ultravioleta, algunos hasta la muerte. Son escenas que nos conmovieron a todos y que son parte de la historia. Historia también es el misterio que rodea a un animal concreto, el delfín. También hace unas fechas unos pescadores capturaban en las costas de Japón un extraño delfín. El animal, que fue capturado vivo, tiene 4 aletas de 15 centímetros, a diferencia de los delfines comunes que tienen solamente 2 y una cola para impulsarse. Los científicos creen que se trata de un antepasado de los delfines y que las 2 aletas posteriores pueden ser el equivalente a lo que hace siglos fueron unas patas traseras. Según el Instituto de Investigación Cetácea de Japón, se trata de un hecho científicamente muy raro que avalaría la hipótesis de que tanto las ballenas como los delfines son descendientes de mamíferos terrestres de 4 patas. Termina la crónica con una buena noticia, hallazgo arqueológico. Hace unos días un equipo de arqueólogos peruanos y japoneses descubría en Perú una ciudadela de hace casi 5000 años. Las ruinas, que se encuentran a unos 100 kilómetros de Lima, pueden pertenecer a un centro ceremonial del periodo preartesanal. Según los expertos, la construcción puede tener unos 4850 años de antigüedad y puede ser la cuna de la civilización americana. A la ciudadela la han llamado chicras en honor a las cestas hechas de fibra vegetal que los antiguos peruanos usaban para el transporte de rocas, que servían así para sus construcciones. Impresionante noticia, porque estamos hablando quizá de la primera ciudad de América, ni más ni menos, casi 5000 años, se dice pronto, tiempo de las
ciudades de Mesopotamia, de la antigua Babilonia. Madre mía, las noticias están ahí. Por cierto, Carmen, que ahora hay una foto interesante, ¿no? Una foto que vamos a ver si desciframos. Vamos con ella, una foto insólita en el laboratorio de Cuarto Milenio. Por cierto que en las últimas 2 semanas ha llegado un auténtico aluvión de mails, de cartas, intentando poner solución, o mejor dicho, dándola a una misteriosa cara azul. Y así nos gusta, que la gente de Cuarto Milenio esté tan pendiente. Nos han dado todos el mismo nombre, la misma solución. Recordarán esta fotografía que estamos viendo ahora mismo en pantallas, como esa máscara azul, que no sabíamos a quién pertenecía, salía o parecía salir del televisor. Pues ya podemos darle un nombre e incluso la pertenencia a un grupo de heavy metal. Él es Joy y el grupo es Slipknot. No sé si lo he dicho bien, pero vamos, así se hacen llamar estos curiosos personajes que todos ellos van caracterizados con pelucas, con caretas, con extraños vestuarios. Bueno, un grupo de lo más curioso. O sea, que ese es, entre comillas, el fantasma. Vamos con otro. Gracias a todos los amigos, eso sí, que nos han mandado los mails y las cartas diciéndonos quién era. Ahora nos trasladamos hasta Roma, hasta la cripta de San Pedro del Vaticano. Desde allí un televidente nos enviaba esta curiosa imagen que hasta Guillermo León ha dicho: cuidado, puede ser algo extraño. La verdad es que entre la oscuridad vemos como hay un reflejo, parece, y él mismo nos lo dice, un hábito blanco, como si perteneciera a un monje. El efecto óptico realmente es muy curioso, Iker. Al parecer hay un cristal protegiendo el sepulcro y en la fotografía en la parte superior vemos reflejada una especie de bóveda iluminada que debe corresponder a la estancia donde se ubica ese sepulcro, el sepulcro de San Pedro. Estamos hablando de un lugar mágico por excelencia donde mucha gente además dice haber visto extraños personajes pasándose por allí. En este caso, la única solución que nos da Guillermo León es que se trate de un reflejo y ese hábito blanco sea la camisa de una persona que pasaba por allí. No hemos podido identificar muy bien quién es el monje que nos visita en esta ocasión. Por cierto, que yo creo que es la imagen más arquetípica de fantasma clásico que hemos recibido a lo largo de todos nuestros programas aquí en Cuarto Milenio. Y llevamos más de un año. Representa perfectamente lo que tanta gente ve como eso, espectro. ¿Qué será? Lo intentaremos descubrir con su ayuda. 2 vías de contacto, siempre imprescindibles para que sean parte activa de estas investigaciones junto a Guillermo León. Y por otro lado, me gustaría que se queden ahí muy quietos porque esta misma noche vamos a abrir el álbum secreto. ¿Te parece, Carmen? El álbum de las fotografías que en todo este tiempo no hemos podido resolver. A ver si nos ayudan también a encontrar una solución. Solución como la que hubo en Tolox, en Málaga, en un pequeño pueblo. Hablamos de finales del siglo XIX, hubo un auténtico escándalo. Les digo los elementos de esta historia: fuego, aquelarre, hipnosis por vez primera en España colectiva, histeria, sangre y gente que se despellejó viva. Les llamaron los Iluminados de Tolox. Un caso real que acabó en proceso judicial. ¿Quieren conocer la historia? Pone la carne de gallina. Va a ser aquí, en unos minutos. La medicina y la ciencia forense actual conocen perfectamente el misterio de la hipnosis. Es más, pueden determinar qué tipo de productos, sobre todo de plantas alucinógenas, pueden provocar lo que es el estado de mente en blanco o incluso que alguien sea nuestro propio dueño. Quiero hablarles de una historia de ese tipo, de brujos que se adueñaron de otras personas. Una historia dramática, se lo advierto. Una historia además que ha sido como un estigma que ha avergonzado a varias generaciones de personas de Tolox, el pequeño pueblo donde todo ocurrió. Un pueblo enclavado en la serranía, donde una noche de tormenta llegó un sacerdote. Parecía un sacerdote, pero era poco menos que el demonio. Un hombre que trasladaba junto a él a una figura de Cristo de tamaño natural. Esto que empieza así acabará con niños casi arrojados a las llamas, personas que se despellejaron vivas y una especie de ritual donde por primera vez en nuestro país en un juicio se habla de hipnosis colectiva.
¿Quién era esa gente? ¿Pertenecían a alguna sociedad secreta? ¿Qué pasó? Hoy conocemos este antiguo expediente X como la historia de los iluminados de Tolox. El pueblo malagueño de Tolox, anclado en plena Sierra de las Nieves, es hoy en día un enclave turístico de la Costa del Sol. Sin embargo, su pasado no es tan claro como el color de la cal que pinta sus casas. Hace ya más de un siglo, una serie de siniestros personajes caminaron por estos parajes, provocando terribles sucesos que casi acaban con la vida de buena parte de sus vecinos. Bueno, pues era una forma de vida muy distinta, ¿no?, a lo que hay hoy en día, una forma de vida pues muy dura, todos en pequeñas cabidas, en pequeñas casitas de campo, muy pequeñas, muy conectados con el ganado, es decir, estaba la vivienda por un lado y al lado continuo pues estaba el ganado, ¿no?, las cabras o las ovejas, y bueno, una forma de vida que hoy en día cuesta trabajo creérsela, ¿no? Pues eso fue precisamente en el año 1886, un 20 de marzo, por la noche, en la que ya antes de esos días hubo aquí dos personajes que se presentaron de Málaga. Uno era una tal Teresa y otro que le llamaban el Padre José o el Padre José. El supuesto fraile era en realidad un expresidiario malagueño que, acompañado por una espiritista, ya había predicado en otros pueblos de la zona, estafando a cientos de personas, tras convencerlas de que el fin del mundo estaba cerca. Las circunstancias sociales de aquel momento, a finales del siglo XIX, eran idóneas para urdir un engaño así. De un lado, la guerra de Cuba, y de otro, los terremotos que asolaron la región, crearon un caldo de cultivo idóneo para que se fuese tejiendo esta extraña trama. Se hace amigo de una mujer del pueblo, era la forma de entrar, o sea, él conoce a Isabel Gallardo Pato, que es una de las vecinas principales de allí, le dice que quiere montar un grupo religioso para orar, para poner en práctica la religiosidad cristiana y que va a venir pronto el fin del mundo, la convence de tal forma que busca a 4 mujeres del pueblo, una de ellas Isabel Gallardo Pato, Micaela Merchambera, Ana Mesa y Jerónima Sánchez. A este grupo lo llama las 4 columnas. Los vecinos de Tolox son engañados por el carisma del falso fraile, que se ayudaba de un hipnólogo para fanatizar cada vez más a la gente. Así comienzan a producirse toda una serie de supuestos fenómenos paranormales que calan profundamente en el hasta entonces tranquilo pueblo de Tolox. Supuestas apariciones marianas y estados de trance de los adeptos que aseguraban hablar y contactar con el mundo de los muertos comenzaron a ser algo común en aquel lugar. A partir de estos dramáticos hechos, los acontecimientos se precipitan y la crispación entre los adeptos del Padre José y sus muchos detractores llega hasta un punto sin retorno. Llega un punto en el cual los hechos sobrenaturales ya dejan de ser aparentemente cristianos para la gente del pueblo y ya parecen pues sucesos casi del demonio, ¿no? Entonces, claro, como el único personaje extranjero entre comillas, es el Padre José, piensan que él es el culpable, de hecho lo es, y lo apedrean, pero lo apedrean parte del pueblo, hay parte del pueblo que está en contra de él. Y él aprovecha, es muy inteligente, después de haber ya obtenido bienes materiales de gran parte de los habitantes de este pueblo, se marcha a la zona de Río Verde, que está dentro del casco urbano, pero a varias horas a pie. En aquel entonces no había otros medios de transporte, y allí, con una de las más fanáticas miembros del grupo de las 4 columnas, con Micaela Merchambera, continúa su labor de predicar, de robar a la gente, de engañar, ¿no? La huida es apresurada, pues el falso fraile teme por su vida. Es entonces cuando una de sus más fieles adeptas, Micaela, le acompaña hasta la zona montañosa de Río Verde, un paraje escondido donde toda aquella farsa llegó a convertirse en una macabra locura. Una locura que estaría a punto de cobrarse varias víctimas, tan solo unas noches después. El fin del mundo está próximo. Nuestra salvación depende de nosotros mismos. Tenemos que creer firmemente en la palabra de Dios y en las de su Hijo Jesucristo, y en este bendito libro.
Decía esto un extraño personaje mostrando una obra azul muy desgastada, y las gentes, las buenas gentes de Tolox, se quedaban como hipnotizadas. Es más, esta historia que comienza así, la de los iluminados de Tolox, puede que sea la primera en la historia judicial de nuestro país en la que se hable de suicidio colectivo y sobre todo poder de la mente, poder de la hipnosis. Allí estuvo, de ayer regresado, hace escasas horas, Juan Jesús Vallejo. Juanje, bienvenido. Hola Iker, ¿cómo estás? Un pueblo marcado. Hay que decir que no tiene nada que ver ya Tolox con aquel Tolox de final del siglo XIX, pero es verdad que fue un estigma para esta zona. Efectivamente, Tolox hoy día es una zona preciosa de Andalucía, coronada por la Sierra de las Nieves, pero hay que pensar que hace 120 años, esa España profunda, de no hace tanto tiempo, 120 años en el fondo no es nada, pues la gente de allí, que eran gente muy sencilla, se dejaron convencer hasta tal punto que fueron capaces de dar su vida y sus bienes, por el fondo, por un par de embaucadores que se hacían pasar, uno por religioso y otro por su acompañante, que digamos tenía la capacidad de poder hablar con la Virgen. Nos puede parecer mentira, pero la locura llegó hasta el punto de que casi llega a costar muchas vidas humanas. Así que... Casi llega a costar muchas vidas humanas en una especie de aquelarre que, de verdad, hay estas sentencias, tú tienes ahí las sentencias judiciales, esta gente al final fue procesada, no vamos a adelantar hechos, pero hablamos quizá del primer ritual de suicidio colectivo en nuestro país. Que yo sepa, al menos, es el primer ritual de suicidio colectivo en este país, y además utilizando la hipnosis o mesmerismo como forma de sugestión de un grupo de personas. Nos acompaña, como siempre, el doctor psiquiatra forense, don José Cabrera. Bienvenido, como siempre. Hola. Una historia sorprendente que empieza así, y yo, doctor, me gustaría preguntarte el poder de la sugestión o el magnetismo de unas personas para influir sobre otras. Eso ya existía en el siglo XIX y se llevaba a la práctica. Eso existió siempre, porque las personas que nos están viendo pueden pensar que lo más peligroso que hay en la vida son las armas, o las bacterias y los virus. Lo más peligroso que hay en el mundo son las ideas. Y para que esas ideas puedan matar, solo hay que juntar dos cosas: una persona con capacidad de persuasión y gente sencilla con capacidad de creerse lo que esta persona cuente. En ese ritual extraño, llevado cerca del Río Verde, ocurrió algo espantoso, algo que, si no es porque se relata perfectamente en los documentos de legajos oficiales, no podríamos creer. Les hablo de criaturas que fueron casi arrojadas al fuego. Les hablo de gente que empezó a despellejarse viva. Mejor compruébenlo. Esto es lo que ocurrió. Esta es la crónica de estos hechos tristes, la crónica de los iluminados de Tolox. La locura se va adueñando poco a poco de los habitantes de estos cortijos, hoy deshabitados, que se convencen de ser los receptores de un mensaje divino y apocalíptico. En ese momento, Micaela preparó una poción con hierbas alucinógenas, y lo que sucedió a partir de entonces quedó grabado para siempre entre los vecinos de Tolox. Bueno, aquí lo que ocurrió es que a raíz de un falso cura, parece ser, que llegó por aquí a esta zona, convenció a la gente o les comió el coco, como se suele decir hoy, y los convenció pues, de que iba a llegar el fin del mundo, que era aquella noche concretamente. Prepararon una olla con beleño y otro producto de aquí de la zona, una tal Micaela que vivía aquí, y se volvieron todos un poco alucinógenos, y a raíz de eso se desprendieron de su ropa, las echaron al fuego, danzaron alrededor de ese fuego. Posiblemente fue la primera vez en la historia de España donde un grupo de personas comienzan un suicidio colectivo. El bebedizo de alucinógenos que ingirieron, más las arengas de Micaela, provocó que la más terrible de las locuras se adueñara de aquellas gentes. Luego llega el momento más delicado, que es cuando Micaela, delante de toda esa gente desnuda que danzaba en torno al fuego y que esperaba que viniera el maná del cielo, dice que ha llegado el momento de suicidarse. Empiezan a coger cuchillos, se lo intentan clavar, pero claro, ve que eso duele, entonces nadie se atreve, y Micaela tiene una idea un tanto extraña, que es despellejarse vivo. Comienzan a arrancarse la piel, lo hacen unos a otros porque ellos mismos no se atreven, entonces, bueno, aquello es un caudal de sangre, se arrancan el cabello a tirones. En medio de una oscura explanada, alumbrada tan solo por la tenue luz de una hoguera, la sangre empezó a hacer aparición entre los delirios de los presentes. Al fuego se arrojaron no solo las ropas y las pertenencias de los vecinos, sino también animales vivos, e incluso un bebé estuvo a punto de ser pasto de las llamas. Todo hubiera acabado en una horrible tragedia, si no es por uno de los habitantes de Río Verde, que escapó en mitad de la noche para dar parte a la Guardia Civil. Incluso cuando pasaba por allí algún animal, un cerdo, una cabra, lo lanzaban vivo al fuego, y hubo un momento en el que estuvieron a punto de lanzar a un niño de pocos meses al fuego. Lo que pasa es que uno de los que estaba allí lo impidió,
Y bueno, la verdad es que aquel ritual duró bastantes horas y por la mañana, cuando ya estaban a punto de morir, muchos de ellos por las mismas heridas que se habían causado, otros porque estaban ya a punto de suicidarse directamente clavándose los cuchillos, llega la Guardia Civil. Y hubo ya un juicio que llamaban el juicio de los iluminados de Tolox. Hoy en Tolox, nada recuerda aquella tragedia que marcó esta villa durante décadas. El tiempo ya pasó y con él las burlas de muchos incautos que también podían haber sido parte de aquella terrible locura. Hoy este lugar es próspero y tranquilo y solo algunas noches de tormenta, los más ancianos se atreven a recordar aquella asombrosa historia de alucinación colectiva que jamás tuvo que suceder. Crudas imágenes de algo que tuvo que suceder exactamente así, según cuenta la información oficial. Doctor José Cabrera, despellejarse vivo, una comunidad de personas, el fuego ahí en medio y sustancias muy concretas. Ahí confluyen un montón de cosas, se habla de hipnosis. Empecemos por eso de despellejarse vivo, que es lo que nunca hemos escuchado antes. ¿Conoces algún caso parecido? No. Y de hecho, estas personas que hicieron eso porque está probado en los autos judiciales, lo hicieron bajo el efecto de las sustancias tóxicas. Nadie, en su sano juicio, es capaz de despellejarse porque eso es muy doloroso. Pero esta gente había bebido brebajes de plantas que estaban ahí y hoy siguen estando ahí, esas mismas plantas, con sustancias alucinógenas que además son anestésicas. Y esa persona que bebe ese brebaje es capaz de cortarse sin dolor. Recientemente se ha publicado, yo no sé si es leyenda urbana o no, una especie de droga, se habla, ¿no?, empleada para eliminar completamente la voluntad de otra persona. Se habla de violadores, de muchos medios de comunicación han hablado. Sí. Yo creo que tiene parte de leyenda urbana, pero ¿sí o no? En Sudamérica, sobre todo, le llaman la burundanga, que en el fondo es una palabra para designar un brebaje que está hecho con plantas que tienen sobre todo escopolamina, que es la sustancia que en su día los alemanes en la Alemania nazi utilizaban como droga de la verdad. Te inyectaban escopolamina y tú no es que dijeras la verdad, es que no tenías censuras. Y al no tener censuras, dices cosas al tuntún. Y esta es exactamente lo que ahora se ha puesto tan de moda, pero es milenaria esta planta. Y de esas plantas hay muchas, en Andalucía y en cualquier parte de la cuenca mediterránea. O sea, que esta gente tenía un conocimiento brujeril de la botánica, ¿no? Pero vamos, perfectamente, ella no cogió cualquier planta. Ella hizo unas mezclas específicas que son las que bebieron esta gente incauta y que les hizo ver cosas que no existían. Además de todo esto que cuenta el doctor José Cabrera, hubo otro elemento, hipnosis, que era como algo desconocido, muy novedoso en la España de finales del siglo XIX. Hemos hablado con un experto en hipnosis clínica para ver si nos puede decir hasta qué punto, hasta qué barrera puede llegar eso de dominar la mente de los demás. Esta es su contestación. Y en el inconsciente las sugestiones que pueden entrar son las que el código ético o el código moral de la persona admite. No se puede poner nada que sea contrario. Si la persona de entrada previamente está sugestionada y admite que eso es posible, bueno, sí, se puede sugestionar, pero no como mérito, entre comillas, de la hipnosis, sino porque previamente ya está aceptando ese tipo de teorías. Y ahora le pregunto al doctor, hipnosis, fin del siglo XIX, personas que están a punto de acabar con su vida, ¿se puede hacer que uno acabe con su propia vida hipnotizándolo? Es conveniente, y este es un buen sitio para decirlo y para que la gente que nos vea lo entienda, saber de una vez por todas que nadie que no quiera ser hipnotizado puede ser hipnotizado. Primero. Segundo, que bajo el efecto de la hipnosis nadie actúa como no hubiera actuado si estuviera consciente. Y estas son dos cosas fundamentales. Nadie va a matar a otro bajo el efecto de la hipnosis. Lo que sí es cierto es que bajo el efecto de la hipnosis una persona puede hacer algunas cosas como autoinfligirse heridas que no haría en condiciones normales. Arrojar a un niño, un bebé, incluso hacerse heridas en la barriga de una embarazada, ir a arrojar un bebé al fuego. ¿Ha habido casos parecidos? Ninguno. Que yo recuerde, ninguno. Quizá en la noche de los tiempos, en las tribus antiguas, probablemente los sacrificios humanos tengan mucho que ver con esto. Nos recordemos en el Antiguo Testamento, cuando se va a quemar para Yahvé Isaac y Jacob, acordémonos de ese caso, Abraham, que va a inmolar en fuego, que era la forma de purificar un sacrificio a Dios. Pero vamos, estamos ante un caso, por lo tanto, doctor, extrañísimo. Muy extraño, en el que se junta un sujeto muy persuasivo, fascinador, porque este sujeto era fascinador. Fascinar es hablar con tal convicción que el que te está escuchando lo cree. Esa es la fascinación. Y la persona fascinada es persona muy inculta que lo que necesita es
creer en algo, y esa persona le alimenta con ese tipo de la noche del fin de los tiempos. Aunque Cristo. sean ideas delirantes, claro. Exactamente, la folie de... Los franceses hablan de la locura inducida. Estamos viendo, Juanje, que queda todavía la casa a los muros de esta bruja hipnotizadora. Esta es la casa de Micaela Marchante, exactamente, lo que estamos viendo ahora. Entonces, tú imagínate gente que vivía hace 120 años en estas chozas, en medio de la nada, con un poquito de ganado y con un poquito de la pequeña huerta que podían tener en la puerta. De repente alguien viene con ese poder, como dice el doctor Cabrera, de fascinación, y les dice que van a dejar de trabajar y que el maná va a empezar a caer del cielo. Toman esta droga y entonces puede llegar, pues eso, a un estado de locura tremendo. Es muy curioso, doctor, que a veces ocurre que se empieza una secta, pero no se sabe cómo va a acabar, porque la gente empieza ya a tener revelaciones propias, ahí empieza el auténtico peligro, como ocurrió aquí. Claro, lo que ocurre es que la persona se fascina, empieza a elaborar su propia locura, que procede de cada inconsciente. Es decir, cada persona en su inconsciente tiene un mundo de fantasmas. Cuando esos fantasmas individuales salen, entonces se genera ya lo que se llama la histeria colectiva y cada cual ve lo que ve. Es decir, si nosotros tres bebiéramos la misma poción tóxica, no veríamos los tres lo mismo. Veríamos nuestros fantasmas particulares, yo los míos, tú los tuyos y Juan los suyos. Histeria colectiva. ¿Este es un caso de histeria colectiva? Es un caso típico. Yo diría que más que de histeria colectiva es de locura colectiva, porque la histeria es un episodio de gritos, pero esto es el dolor, la sangre, esto es locura colectiva, esta es la locura inducida. Pero esto, que aquí es muy pequeño, ha ocurrido en muchos momentos históricos. Un señor con bigote pequeñito llamado Hitler enloqueció a millones de alemanes. Hoy la gente que ve la televisión considera que lo que sale en la televisión es verdad porque sí, porque sale ahí. La televisión hoy es un elemento de fascinación. O sea que todavía conservamos magia, aunque llevemos corbata y vayamos en coches sofisticados. Juanje, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué fue de ellos? De los culpables, digamos, y de los inocentes. Bueno, el culpable jamás se castigó. Y aquí hay que pensar que el sacerdote extraño escapó. Jamás. El famoso padre José, cuando vio que se le escapaba de las manos aquella noche de locura, llevada por Micaela Marchante realmente, él coge y se escapa de Río Verde. Y es el padre, un pariente de uno de los niños que van a tirar a la hoguera, el que sale también esa noche corriendo antes de tomar Belladona y avisa a la Guardia Civil. Con lo cual, a la mañana siguiente no pasó absolutamente nada más que cogieron desnudos a toda la gente de las casas y los llevan y les hacen un juicio. En el juicio, lo que se condena es a algunos, Micaela Marchante y familia, sobre todo por un delito de lesiones y por un delito de escándalo público, ya que el que realmente induce a esta locura colectiva, que es el padre José, jamás fue encontrado y jamás se sabe dónde acabó. Desapareció. Desapareció como de la nada. Fue una persona que al parecer también era expresidiario, pero realmente datos concretos sobre él en la sentencia en ningún lugar quedan hoy día. Y los pobres inocentes de Tolox que vivieron ese juego de locura, imagino que el estigma de la vergüenza de lo que habían hecho respecto a otros, ¿no? No solamente vergüenza, sino un estigma que llega hasta el día de hoy. O sea, hay que pensar que 120 años después exactamente, la gente de Tolox todavía recuerda esto y los mayores, pues prácticamente se niegan casi todos a hablar sobre aquel episodio tan triste que sucedió en el pueblo. Juanje, gracias por esta crónica del tiempo pasado que nos demuestra que en el fondo siempre ocurren las mismas cosas, es como un bucle. Les recuerdo, hace no muchos años, un par de años, en Canarias, la policía detiene un intento de suicidio colectivo, dicen que organizado, aunque luego no se demostró bien, por Fitcao, Heide Fitcao, y parecía una historia muy parecida. ¿A dónde hubiese llegado esta historia, doctor? Si alguien no se arrepiente, coge ese niño de las llamas y aquello se detiene, ¿a dónde crees que podía haber llegado esta historia? Si la persona que avisa a la Benemérita, a la Guardia Civil, no lo hace, hubiera habido muertos en esa hoguera, seguro, porque bajo el efecto de los tóxicos, de la histeria colectiva, locura colectiva, se puede morir perfectamente y se puede matar. Gracias como siempre por estas lecciones. Doctor, nosotros marchamos a otra historia, incluso que llega a los fantasmas más profundos, a las inquietudes del miedo. ¿Quién no tiene miedo a la oscuridad? ¿O quién no lo ha tenido? ¿Qué representa la oscuridad? Por ejemplo, hay unos subterráneos en nuestras propias ciudades que son un mundo vetado, un mundo que vamos a intentar recorrer arrojando luz, un mundo lleno de leyendas, de hechos no contrastados y también de realidades. Vamos a recorrer los subterráneos e incluso algunas estaciones fantasmas del metro, ni más ni menos. Cada metro cuadrado, nunca mejor dicho, está lleno de historias que ponen la carne de gallina. Ese recorrido va a ser aquí, en Cuarto Milenio.
por favor presten todos mucha atención a los vídeos que vamos a proyectar a continuación. Un denominador común, apariciones. Sé que esto da bastante miedo, me incluyo, pero creo que son muy distintas unas de otras. Cuéntanos, Carmen. Estamos en una casa encantada, además española. Muchos de los jóvenes que ven Cuarto Milenio y que han estado interesados por los misterios se han adentrado en algunas de estas casas abandonadas y en ocasiones ha ocurrido algo terrible. Es lo que le pasa a este grupo de jóvenes que se adentran en esta casa tan solo ataviados con unas linternas. Oyen unos extraños ruidos y deciden acudir a la habitación donde presuntamente hay alguien o incluso algún animal. Piensan que se puede tratar en un principio de un gato. Van hacia allí y cuando con ese pequeño foco de luz iluminan aquella estancia, se encuentran con algo imposible, Iker. Hay un ser que parece salido directamente de la tumba. Ahí está la aparición curiosa y que va muy en boga de lo que está ocurriendo. ¿Cuántos publicistas están utilizando el tema del misterio para vender sus productos? Parece que desde luego estas imágenes, que en el fondo van al inconsciente colectivo, se quedan ahí impregnadas y son buenas para vender ciertos productos. Una buena campaña la que en esta ocasión ha hecho Smart, que además nos dice abre tu mente. Pues claro que sí, este es un programa con la mente muy abierta y por eso hemos rescatado este vídeo que nos mandaba un telespectador. Ahora vámonos de viaje en un coche. Nos vamos de viaje por las campiñas inglesas. Allí se está grabando una película, van filmando cómo sube ese coche que tiene que llegar hasta una estancia maravillosa. Anuncio típico bucólico, ¿eh? Los cámaras dicen que empiezan a contemplar una extraña neblina y que de repente, ante sus ojos, fíjate lo que ocurre. Bueno, este es el tipo curioso que desde luego forma parte de un inmenso montaje que tenía una misión, ¿no? Una misión un poco macabra. La misión era asustar. No sé si en esta ocasión nosotros lo habremos conseguido mostrándole este vídeo que está corriendo de mail en mail por la red de redes. Al parecer, y según nos llega, incluso al nuestro ha llegado, te tienes que acercar mucho a la pantalla del ordenador y es entonces cuando más fijamente estás mirando ese coche, cómo va subiendo, cuando te sale este personaje y te pega el susto de tu vida, claro. Bueno, estamos todos muy distendidos, ¿verdad? Muy lúdicos, publicidad, bromas. Claro que son el 99% de los vídeos de apariciones. Pero ¿y qué pasa con el 1%? ¿Hay vídeos reales? Muy atentos porque este sí que impresiona. La verdad es que sí, y en esta ocasión sí que ya nos ponemos serios. Viajamos hasta Toronto. Vamos a una calle muy específica, Wesley. Allí hay una casa con leyenda, una de esas mansiones ya abandonadas donde la tragedia se centró, Iker. Es una de las casas más encantadas, según dicen, en Toronto, y hasta allí se desplaza un equipo de investigadores con cámara en mano. Están grabando, por eso vemos las imágenes tan oscuras, en modo nocturno. Vemos que van recorriendo cada una de las estancias, en un principio simplemente para grabar un reportaje y contar las leyendas que allí transcurren. Son dos mujeres, una la que porta la cámara y la otra lleva el sonido. Escuchan una especie de ruidos en la planta superior. Allí se contaba la leyenda o la historia de una familia que había encontrado a su hija de corta edad que se había ahorcado de una de las vigas del piso superior. Cuando estas dos mujeres suben, no sabemos con lo que se encontraron. Ahí se lo mostramos, ahí se lo dejamos para que ustedes opinen. Un ser, un personaje, un reflejo, podría ser algún espejo que las ha reflejado a ellas y se han asustado. En este caso, Iker, ellas dijeron que allí no había nadie, que parecía una niña que corría aún por los pasillos de la mansión. Bueno, opiniones para todos los gustos. Les pido que afinen mucho su mirada, que se concentren en estos fotogramas que estamos repitiendo y fíjense, incluso en el propio equipo de Cuarto Milenio, nuestra regidora Emma decía que ella veía una figura sosteniendo a otra en los brazos. Sí, lo que la mayor parte de la gente contempla más o menos es una niña vestida de época, como hace unos años, con esos cuellos blancos que se llevaban y esos trajes antiguos de los años 20 más o menos, precisamente cuando se centra la historia de este terrible suicidio de una chica, una niña muy joven. Bueno, ahí está la imagen, a ustedes les corresponde opinar. Ahora yo les invito a que se sumen a este viaje diferente, a este vagón del misterio. No ponemos nuestro punto de mira en un país exótico ni en un paraje lejano. Nos marchamos a unos cuantos metros bajo tierra. Nos marchamos a la red de metro, nos marchamos, por ejemplo, a la red de alcantarillado. ¿Creen que no hay misterios en esas regiones profundas y oscuras, habitualmente vetadas para el común de los mortales? Se equivocan. Hay leyendas e historias desde el mismo momento en que el metro
cobra forma real. Hablamos de octubre de 1919. El rey Alfonso XIII lo inaugura. Prácticamente unos meses después ya se habla del primer fantasma en el metro de Madrid. También se habla de una serie de hallazgos misteriosos. Por ejemplo, los huesos de unos monjes, estaciones abandonadas donde pasan cosas, agresores invisibles, todo tipo de leyendas. Una de las últimas, que creemos que es eso, un cuento popular, pero hay quien dice que ha vivido esta experiencia que ahora les voy a contar, es francamente aterradora. Imagínense, pónganse en lugar de esta chica. Podría ser cualquiera de ustedes. Una parada solitaria, uno llega al último metro y se da cuenta de que solo hay 3 viajeros. Uno de ellos es una mujer que nos mira muy fijamente. Conmigo en esta parada. Siento haberte asustado. Soy médico. Y la mujer que teníamos enfrente estaba muerta. Los 2 hombres que la acompañaban la sostenían. Así aseguran muchos que ocurrió este suceso. Yo personalmente y sinceramente espero que nunca les haya ocurrido este trance tan aterrador. Les vamos a contar esta noche muchas historias parecidas que dicen que pasan en los metros. Pero antes hay que solventar una historia que nos ha emocionado. Un equipo de operaciones especiales de la Guardia Civil nos invitó a recorrer otra parte del subsuelo, quizá incluso más desconocida. Me refiero al mundo del alcantarillado, ese mundo que también guarda muchas leyendas e historias, por ejemplo de animales salvajes, de comunidades humanas casi troglodíticas, al margen de la luz y al margen de los tiempos actuales. Nuestro compañero Alberto Granados fue el enviado especial y creo que aún sigue impresionado. Un mundo claustrofóbico y un mundo distinto que habitualmente jamás se ve. La ciudad está siempre absorta en su estrés diario, soportando ruido, tráfico y contaminación. Sus calles son recorridas por miles de personas anónimas que ignoran que a muy pocos metros de la superficie, bajo tierra, hay una vida diferente. Cientos de leyendas hablan de animales insólitos, de dimensiones increíbles, de tesoros escondidos y de pasadizos secretos, un mundo paralelo que la imaginación ha elevado a categoría de leyenda urbana. Un equipo de Cuarto Milenio ha tenido acceso para comprobar en primera persona qué hay de realidad o de misterio en los subsuelos de Madrid. Este paseo bajo tierra lo hicimos junto al grupo de reconocimiento del subsuelo de la Guardia Civil, un equipo preparado para encontrarse con todo tipo de adversidades, altas temperaturas, humedad sofocante, olores nauseabundos o ratas de dimensiones espectaculares. La equipación es fundamental a la hora de penetrar en las alcantarillas. Ropa impermeable, guantes, casco, gafas y máscara. Algo que no puede faltar nunca es un buen detector de gases, necesario a la hora de localizar una bajada del oxígeno o un escape, algo que sucede con demasiada frecuencia. La puerta de la alcantarilla se abre y también un mundo desconocido, compuesto de un entramado de túneles, pasos subterráneos, sótanos y galerías que, puestos en línea recta, nos comunicarían, por ejemplo, con Estambul o con Moscú. Son más de 4.000 kilómetros oscuros que se abren ante nosotros como un universo inexplorado.
nos habían prevenido del hedor, la humedad o el calor asfixiante. Algunos tramos son recorridos por el agua, que fluye como un torrente, arrastrando con fuerza inusitada todo lo que se cruza en su camino. Otros nos aportan visiones a las que no estamos acostumbrados, como decenas de metros de escaleras deterioradas por la humedad. Los únicos visitantes incómodos, a pesar de las leyendas, son las ratas o las cucarachas, a veces de gran tamaño, o algún perro o gato caído a través de alguna alcantarilla, que vaga asustado por la oscuridad, intentando escapar de las luces. Quizás sean estas criaturas las que hayan dado origen a la leyenda de animales ciegos, adaptados a esta penumbra, que habitan en algunos rincones de este inframundo. Aquí cuidadito, ¿vale? Esto puede remando, ten mucho cuidado. Bueno, pues este paseo diferente que hemos hecho por Madrid se lo debemos a la unidad de reconocimiento del subsuelo de la Guardia Civil. Y bueno, cuando uno ve los subsuelos de Madrid se piensa a lo mejor que va a encontrar otra cosa, ¿no? ¿Es verdaderamente esto lo que encontramos? ¿Qué nos encontramos? ¿Agua? ¿Cascadas? Verdaderamente, básicamente es eso lo que hay. Y bueno, ya lo has visto, mucha suciedad, muchos insectos, hay sitios muy estrechos en los que hay que ir rectar, entonces es difícil acceder a ellos. El rumor del agua queda a nuestra espalda. La luz del sol se cuela a través de la alcantarilla y ya apreciamos el frescor de un aire que, aunque contaminado, nos parece oxígeno puro. Para el equipo que nos ha acompañado, es solo una jornada más. Mañana volverán a descender a un mundo que para nuestro equipo continúa siendo igual de misterioso, igual de oscuro y profundo. Bajo nuestro suelo se extiende un mundo de silencio, de oscuridad y un mundo de misterios, hay que decirlo así de claro. Un mundo que se ve muy pocas veces. Hemos tenido el privilegio, Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a la unidad de la Guardia Civil por estar ahí, por apoyarnos y por hacerte poco menos que de cicerones en ese mundo que ¿cómo es? ¿Cómo es? Nos han cuidado mucho, las cosas como son, la verdad que son gente muy preparada, gente muy profesional y un mundo que, bueno, que vemos, ¿no? Que está rodeado de altas temperaturas, de humedad, de algún que otro bichejo extraño, pero vamos, un mundo apasionante. Apasionante hasta el punto de que se ha hablado, hay muchas noticias, teletipos que hablan de animales extraños, incluso dentro de las redes de alcantarillado de muchas ciudades. Se ha hablado incluso de que en Rusia había ratas gigantes que habían atacado a soldados. ¿Hasta qué punto está la leyenda y la realidad conformando este tipo de noticias? ¿Cómo podemos comprobarlo? ¿Hay fauna callejera realmente que, bueno, puede ser hasta peligrosa o no? Bueno, pues Fauna Callejera fue una serie absolutamente imprescindible, un clásico ya de los documentales en España, que hizo un buen amigo, un buen compañero. Yo le considero uno de los mejores comunicadores para hablar de naturaleza, sin duda alguna, productor, naturalista, Luis Miguel Domínguez. Buenas noches, amigo. Iker, buenas noches. ¿Sabes que lo digo de verdad? Lo veo, porque lo lo veo vives y lo sientes. Sí, bueno, cada uno sentimos nuestra materia, ¿no? Claro que sí. Vivimos para esto y la naturaleza no se puede contar de otra forma que no sea apasionadamente y de manera emocionada, ¿no? Claro que sí. Oye, tuviste una experiencia que quiero que nos cuentes brutal de varios meses bajo tierra, intentando, imagino también, ver qué hay de leyenda y de verdad en los animales ocultos, ¿no? Sí, cuando yo decidí hacer Fauna Callejera con el personal de Televisión Española, con todo un equipo maravilloso, ¿no? La verdad es que nos encontramos con una primera situación, y es que la dirección incluso de aquella casa pensaba que se iba a tratar de una serie llena de ratas y de cucarachas. Pero yo quería buscar aquellas colonias de rata que estuvieran a 22 metros de profundidad en el Paseo de la Castellana de Madrid, que fueran cavernícolas totalmente, que no tuvieran por tanto la capacidad de ver y a ver cómo se comportaban y cómo lo hacían ante nuestras cámaras. A la rata se le ha asociado siempre con la muerte y eso ha quedado ahí de manera atávica, ¿no? Realmente la peste bubónica no era la mordedura de la rata, eran unos parásitos que cabalgaban a lomos de su lomo, y valga la redundancia, de su pelo, de su pelambre, y que hacían que la gente realmente en la Edad Media muriera, ¿no? De manera masiva. Pero la verdad es que es muy interesante porque casi siempre que vemos a una rata, casi siempre, es en situaciones de poca luz, la vemos encorvada, anda de manera extraña, ¿no? Suelen ser animales que vemos entre las ruedas de un coche, deprisa y corriendo, y eso genera en nuestro cerebro, activa una situación de alarma, de peligro. Volvemos a recordar ese atavismo al que yo me refería anteriormente. Luis, ¿y estas noticias que se han producido en diferentes partes del mundo que hablan de ratas de un tamaño muy considerable,
ajenas al mundo de la civilización, ciegas en muchos casos, y que han atacado, incluso se publicaban noticias reales en Rusia. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es una rata distinta? ¿Es una rata...? Vamos a ver. Es verdad que se puede dar en algún ejemplar, en algún individuo, pues un problema similar al nuestro, en nuestra especie, el gigantismo. Se pueden dar deformaciones, mutaciones, pero evidentemente no se ha demostrado de manera científica que haya una especie, una supraespecie, que pueda aportar un tamaño exagerado. Sí es verdad que a una rata, a un macho adulto de rata, de la rata de alcantarilla que todos conocemos, no le hace falta ser muy grande para poner firmes a un pastor alemán o a 5 policías nacionales, ¿eh? Es un animal que cuando se ve acorralado, evidentemente se defiende y se defiende bien. Si alguien quiere ver ratas gigantes, que se vaya al llano venezolano o al pantanal brasilero y busque la capibara o el chigüire, que así se llama en Venezuela, que es sin duda el roedor más grande del planeta. Tantos mitos, tantas leyendas, el trono o la reina de las ratas. Sí, Cuéntame, por favor, porque me has dejado... Son muy bonito. Además es una cosa que se puede encontrar en la literatura científica, ¿no?, sobre las ratas, y es que parece ser que de vez en cuando la vida, ¿no?, nos besa en la boca, ¿no?, pues de vez en cuando las ratas hacen algo que no se ha podido explicar científicamente. Yo la verdad es que no lo he visto nunca, pero ha habido algún teriólogo como Kowalski, por ejemplo, un polaco muy interesante. La teriología es la ciencia que estudia el mundo de los mamíferos, la mastozoología también, ¿no? Un especialista en mamíferos, científico él, que contaba cómo varias ratas entrelazaban sus colas, las entrelazaban hasta hacer un nudo. Unas 6, 7 ratas formaban una especie de estrella. Se morían de hambre porque tiraban cada una para un lado y no podían moverse, se morían de hambre, y una vez muertas formaban un trono con esas colas que era aprovechado por el rey de las ratas. El rey de las ratas era una rata mayor, y eso encaja perfectamente con esa idea que viene de Rusia, ¿no? Era una rata de tamaño mayor que se sentaba ahí y de alguna manera vigilaba una sociedad, por otra parte, muy organizada. Las ratas funcionan por clanes. Son animales muy interesantes, evolucionados socialmente de manera muy interesante. Y la verdad es que esa situación del rey de las ratas nos habla de lo poco que sabemos de los animales, y desde luego ya las apreciaciones humanas al respecto pueden ser muy variadas. Como ven, Luis Miguel Domínguez es una auténtica enciclopedia apasionada del mundo de la naturaleza. Cuando Alberto Granados hizo esta aventura, este experimento de viajar, luego vamos al metro y sus historias y sus leyendas. Mucha gente nos preguntó lo de siempre, Alberto, lo de siempre digo, porque es la gran leyenda urbana o no. Cuidado de que hay sorpresas, cocodrilos en las alcantarillas. Tú no encontraste ninguno. Ninguno, pero sí es cierto que la leyenda habla de cocodrilos. Aquí en España yo creo que sí que se ha dado algún caso curioso, incluso de algún burro que apareció en los años 70 aquí en Madrid. Y cabras y perros solos, perdidos, es una escena terrible, ¿no? Sí, perros y gatos que a lo mejor caen en una de las alcantarillas y bueno, pues vagan por allí en la oscuridad, se vuelven medio ciegos e incluso rabiosos, yo creo. Y lo que sí es cierto que aquí en España no, pero en Nueva York por lo menos sí que dicen que ha habido... No va a tardar en pasar, Alberto. Luis, que tú me contabas una cosa que a mí me dejó, cuando hablábamos contigo para Milenio 3, ¿cómo que leyenda urbana, lo de los cocodrilos? Es que ocurre, de verdad, caimanes, cocodrilos, tal, en esas redes de alcantarillado, y siendo un problema ya. No cabe ninguna duda, las autoridades españolas saben lo que voy a decir, y es que se importan de manera legal cada 3 años aproximadamente 3.500 cocodrilianos en este país. Y del ecosistema del río de turno, de la cañería de turno a el sistema de alcantarillado solo hay un paso. Esto es en definitiva lo que pasó en Nueva York, que pasó y pasó de verdad. Hay amputaciones, hay ataques reales, porque hay que decir que las alcantarillas, y tú, Alberto, que has vivido esa experiencia, yo que la viví entonces y no la olvidaré porque fue apasionante, es un lugar, es un hábitat absolutamente interesante en cuanto a temperatura, a humedad, a aporte de biomasa, hay alimentación y sobre todo, y lo más importante para la fauna, la tranquilidad absoluta. Los cocodrilos, los yacarés encuentran tranquilidad ahí abajo y encuentran alimento. Y lo que hay que hacer es, evidentemente, no vender estos animales en un país como el nuestro. En el caso de Florida, de Miami, era otra la situación. 5 muertes hace 2 meses. Claro, ciertamente, pero... De mujeres todas, además es una cosa muy curiosa. Curiosamente, claro, es un animal, estamos hablando de cocodrilos, que en el caso de unos cocodrilos como el Mississippiensis, el de Mississippi, es un animal que puede llegar a pesar 600 kilos. Pero es que el cocodrilo poroso australiano, en la ciudad de Sydney, también se han dado estos casos, estamos hablando de un animal que llega a 1 tonelada de peso, que tiene una cabeza como
como media mesa de esta, ¿no? Estos animalitos no llegan ahí por gusto. En ocasiones, en el caso de Miami está claro, entran por los canales que unen la ciudad con el mar y con lagunas interiores, pero desde luego en el caso de Nueva York, y estoy convencido que en breve en este país nuestro, y a lo mejor lo que ocurre es que no tenemos el dato, pero sí sabemos con claridad la cantidad de cocodrilos que se venden y que se abandonan. Si no se mueren en el medio natural, en algún sitio estarán, y por qué no, en las alcantarillas de las grandes ciudades. No quiero meter miedo a nadie, quiero ponerle las pilas a las distintas administraciones que están dejando que impunemente se vendan animales que potencialmente pueden ser peligrosos, obviamente, claro. Luis Miguel Domínguez, compañero, que estuviste 2 meses para hacer Fauna Callejera, mítico Callejera. Ya. Muy bonito, sé que estás en 1000 proyectos, suerte para todos ellos. Gracias. Y que no sea la última vez que vengas, que también es tu programa. Venga, gracias de verdad. Gracias, amigo. Alberto, yo sé que estás esperando este momento, porque te conozco y lo sé. Aparecidos, leyendas urbanas, el hombre del bisturí, tantas y tantas historias que se concentran en un medio que fue, bueno, pues la explosión de algo novedoso. En 1919 se fundaba el metro en España y casi al año empiezan a surgir historias terroríficas. Vamos a ir con ellas desde el punto de vista de la leyenda. Vamos a hacer un viaje a lo más profundo. Vamos a seguir por el subsuelo, un viaje a las historias del metro. ¿Quieren montarse con nosotros en nuestro vagón? Vamos allá. Los subterráneos del metro de Madrid han dado pie a decenas de leyendas que nos hablan de un mundo paralelo, mezcla de realidad y de ficción. La premiada película Barrio del director Fernando León nos mostraba una auténtica estación fantasma, habitada por decenas de mendigos que buscaban el amparo de un techo donde refugiarse. Pero ¿qué hay de verídico en aquella escena? Cuarto Milenio ha hecho visible a los ojos del espectador esa estación fantasma de Chamberí, que se encuentra entre las estaciones de Iglesia y Bilbao, en la línea 1. No es leyenda, y lo pudimos comprobar. Inaugurada en 1920, dejó de funcionar en el año 66 tras la ampliación de los andenes de 60 a 90 metros. Chamberí estaba demasiado cerca de las otras estaciones y su uso no era rentable. Desde ese día, cientos de personas a diario pegan su cara al cristal del vagón en el que viajan para intentar en apenas unos pocos segundos hacerse una idea de cómo sería aquella vieja estación sobre la que tantas historias se han contado. No son pocos los que aseguran que en alguna ocasión se ha colado algún mendigo para pasar allí la noche en completa soledad, asustado ante los fantasmas de su propia mente. Algo tiene el metro que da pie a cientos de leyendas, algunas más confirmadas que otras. Porque ¿qué hay que atemorice más que quedarse solo en un largo pasillo y escuchar el sonido de unos pasos que velozmente se acercan a nosotros? ¿Quién no ha tenido la necesidad de aligerar la marcha ante algún viajero sospechoso? Hace años la prensa se hacía eco de una noticia que quedó en leyenda urbana. Los surfistas del metro, jóvenes que acostumbrados a los deportes de riesgo, se subían a los techos de los vagones y así recorrían varias estaciones. Esto llegó a crear una psicosis colectiva y Metro de Madrid se vio obligado a poner más cámaras de vigilancia y aumentar la seguridad en todos los trayectos. Como este relato podemos encontrar muchos más. Desde el drogadicto que se queda solo cuando ya ha terminado el servicio para administrarse su dosis y es atacado por una enorme rata ciega que emergía de la oscuridad. También nos contaron la historia de un hombre anciano que decidió pernoctar bajo los andenes y al no despertar a tiempo, terminó atropellado por el primer tren de la mañana. Si nos remontamos a los inicios del funcionamiento del metro, encontramos historias de fantasmas, ruidos o apariciones. Un año después de su inauguración, y mientras se realizaban las obras de la estación de Tirso de Molina, los operarios que allí trabajaban escucharon unos gritos tras un muro. Al derribarlo, encontraron un esqueleto. Se habló de que los vecinos, a partir de aquel hallazgo siniestro, comenzaron a escuchar en la plaza gritos aterradores, gritos de alguien que estaba siendo torturado. Nosotros hemos recorrido a oscuras los pasillos y los túneles cuando el servicio ha finalizado. Deseábamos ver el metro con otra perspectiva, con los ojos del misterio. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. La red del Metropolitano, otro mundo paralelo. Y no solo nos referimos a Madrid, todas las ciudades que tienen metro hablan de estaciones fantasmas, de huesos bajo los andenes, de gritos, de historias extrañas y muchas veces con un componente sobrenatural. Hay algunas que no sabemos hasta qué punto son leyenda o no, pero que sobrecogen solo con ser narradas. Por ejemplo, Alberto, la historia de una muerte plácida, ¿no?
Sí, la verdad es que es una de las que más nos llama la atención y las que más te infunde respeto, ¿no? Ese pasajero que se sienta en un momento a descansar en uno de los bancos del metro y de repente se empieza a encontrar mal, sufre un ataque al corazón y directamente queda allí muerto, ¿no? Paralizado, con una sonrisa plácida. Claro, la gente pasa por allí, no se da cuenta, apenas cae en que este hombre le pasa algo y allí se llega a quedar hasta 3 días, ¿no? Parece ser que hay un error de los servicios de seguridad que no pasan por la noche por esa estación y aquel hombre permanece 3 días pues muerto, sentado en un vagón de metro, ¿no? Un ejemplo también de lo solitaria y de lo injusta que es esta sociedad, donde se puede morir alguien ahí, en un asiento, y nadie le hace caso, hasta que ya incluso el hedor del inicio de la descomposición llama la atención de alguien, ¿no? Una historia que se cuenta en el metro de Madrid, hay que decirlo, pero Carmen no es única del metro de Madrid. No, no es única. Además, todas estas historias o leyendas urbanas, como han pasado a formar parte de nuestra sociedad y son llamadas así, se repiten en las grandes ciudades donde hay metro. En Nueva York, por ejemplo, es una historia que se narra a partir de 1948. David Jacobson es uno de los periodistas que lo publica en un diario neoyorquino, que una persona había sido encontrada muerta después de estar varios días vagando y dando vueltas. Fue publicada la noticia. Luego esto ha derivado en miles de leyendas urbanas, cada una con más variaciones. En unos casos es una mujer, como hemos visto en el reportaje, que es llevada por 2 hombres. En otros casos es un hombre que se queda por un ataque al corazón muerto instantáneamente en esos vagones y que no para de dar vueltas hasta que alguien se da cuenta, como bien has dicho, Iker, de ese olor que ya desprende por estar muerto. Es muy curioso porque Alfonso XIII, cuando inaugura esta red en 1919 aquí en España, estoy seguro que no intuía ni siquiera lo que se iba a contar. Lo extraño es que un año después, solo un año después, 1920, una de las mejor documentadas, de las más sobrecogedoras, ocurre en plena zona histórica de Madrid, la plaza de Tirso de Molina y su metro. Ahí es una de las historias más curiosas que se cuentan del metro. Estaban haciendo lo que son los huecos para disponer allí los raíles. Entonces los trabajadores, a la hora del bocadillo, a la hora de la comida, paraban todos, era hacia las 2 de la tarde más o menos, y entonces empiezan a escuchar unos gritos tremendos. Y no solamente eso, alguien pidiendo auxilio. Inmediatamente dejan todo y van a ver de dónde surgen esos gritos. Ellos dicen que al final del túnel, al final de ese túnel que ellos estaban excavando, y se encuentran con un muro. Al parecer surgían de allí. Inmediatamente, con pico y pala, tiran ese muro, pero lo que se encontraron fue un esqueleto. Un esqueleto, al parecer, de un hombre, Iker, que había sido emparedado. A raíz de ahí comienzan a surgir toda serie de especulaciones. La policía se presenta en aquel lugar, van hacia los subterráneos. Es verdad que encuentran un esqueleto, lo retiran de allí, pero no pueden en ningún momento identificar a quién pertenece. Muchos dicen que podía ser a lo mejor de una iglesia cercana que había de los subterráneos y que hubieran enterrado allí o emparedado a alguien. Tampoco se pudo dilucidar este tema. No se sabía quién era el esqueleto de ese hombre, pero lo cierto es que muchas noches todavía los madrileños se acercaban a esos túneles de Tirso de Molina que se estaban cavando y decían oír por las noches esos lamentos, esos gritos e incluso los gritos de auxilio que muchos de los operarios del metro seguían escuchando diariamente. Alguien que pedía ayuda, alguien que pedía auxilio, no sabemos si desde este lado o desde el otro. Se cuentan también muchas historias de la guerra civil, es decir, de la confluencia de galerías secretas o de barricadas o de incluso trincheras que coincidían con obras de metro. Y es que en Madrid hay otra ciudad subterránea de la guerra civil que también está llena de misterios y a veces se cruza con los túneles de metro. Se habla también de mendigos. Los mendigos son unos personajes absolutamente asociados a la leyenda urbana del metro, a veces porque dan miedo con sus actitudes, siempre según la leyenda, y otras porque son víctimas de una muerte horrible. Sí, como alguno que se queda dormido y de repente el tren de la mañana lo arrolla. O, por ejemplo, lo bueno que tiene el metro es que tienes leyendas de todo tipo, ¿no? Desde visiones de gente que ha visto incluso personas que creía fallecidas en otro vagón y se ha quedado mirándolas y les ha llamado la atención. ¿Eso cómo es, Alberto? Pues gente que a lo mejor va en el metro, ve enfrente a una persona que cree haber muerto o visto muerta y de repente lo ve vivo, ¿no? Sí, un conocido que ha muerto, que ha fallecido y lo ve vivo, ¿no? Como esas hay muchas leyendas, incluso de gente que te da mensajes o te dice ten cuidado, no salgas hoy a la calle y demás, ¿no? Muchas leyendas inquietantes, ¿no? Una de ellas, hemos hablado de la conciencia global del 11S, a partir del 12 de septiembre del 2001 también cambia el mapa de las leyendas urbanas del mundo. Una que nace es que el día anterior alguien había visto a un hombre, a un magrebí en concreto, se contaba esta historia,
vendedor de cosas del metro que cuando estaba un viandante comprándole algo le dijo, por favor, no vaya a tal sitio o no esté en tal lugar. Esto en Nueva York. Estas leyendas también empiezan a surgir siempre a raíz de acontecimientos macabros, ¿no? Siempre, cualquier ciudad que tenga metro, cualquier ciudad tiene una leyenda diferente, ¿no? Y casi todas luego al final confluyen y son muy parecidas. Hablaba Alberto de una escena que tiene que ser tremenda, la de un metro alejándose y tú ves la cara de alguien que no podía estar ahí, que era tu conocido y que ya ha muerto. Aparecidos. En esto es absolutamente, vamos a decirlo así, próspero. El metro de Londres, por ejemplo, uno de los más antiguos del mundo y que guarda entre sus raíles y vagones viejos historias de auténticos fantasmas. Sí, en las paradas, por ejemplo, cercanas al British Museum, se contaba la historia de un aparecido, de un hombre al que todos los testigos habían visto de la misma manera, vestido como de otra época, con un sombrero de copa que iba vagando por ese metro como si estuviera perdido. Algunos le identificaban con un ser que había sido arqueólogo, había hecho muchas expediciones y había llevado hasta el British Museum algunas de las piezas de las momias más terribles que se guardaban en los bajos de este museo y que murió en extrañas circunstancias que nunca se pudieron dilucidar tampoco. Otros lo identificaban en cambio con un banquero que siempre cogía y esperaba el metro en el mismo sitio y que murió también en extrañas circunstancias. Su hermana decían que también vagaba buscando a ese hermano perdido por esas estaciones. Pero no solamente en Londres o en Nueva York. En Japón hay historias tremendas que han conmocionado a la sociedad japonesa. Por ejemplo, imaginemos a muchas niñas, unas 20 niñas cogidas de la mano, son colegialas, están todas esperando el metro en Tokio. La gente está allí, unos leyendo el periódico, lo que solemos hacer cuando nos adentramos debajo de la tierra, ¿no? Para coger ese rail subterráneo. Cuando de repente se escucha por los megáfonos que va a entrar en la línea 1, imaginemos, ¿no?, ese metro. Las niñas entonces cuentan 3, 2, 1 y todas de la mano se lanzan a los raíles. Se suicidan, suicidios colectivos en Japón. Esto fue una película que recrearon, pero antes de que se dijera que era un film, conmocionó a toda la sociedad japonesa de hace unos años, Iker, porque decían que estaba basada en un hecho completamente real. Mucha gente ha visto, o dice haber visto, a aparecidos surgir de esas vías y luego han identificado a gente que se había suicidado terriblemente antes de que viniera el metro, se habían tirado a las vías y habían sido arrollados. Bueno, hablando de muerte y de metro y de Japón, haremos una conjunción con el caso reciente de Soho Asahara, líder de una secta absolutamente delirante, la verdad suprema, que sabía que el metro es muy importante, que es parte del arquetipo social de una comunidad y quiso llenarla de gas sarín, de gas letal y de hacer una auténtica matanza. Precisamente ha sido, como decimos, condenado a muerte. O sea, el metro también tiene este otro lado de historia, pero un espectro puede agredirnos, si es que existen los espectros, un espíritu puede llegar a hacernos daño real, heridas reales. Escuchen lo que se contaba del espectro del bisturí. Pero antes me vais a contar qué es esto. Vamos a escuchar y vamos a ver un sonido absolutamente tenebroso que recorrió todo el mundo, que toda la gente en internet empezó a decir qué era esto. Se hablaba de una criatura. Antes Luis Miguel Domínguez nos hablaba de criaturas reales, animales. Aquí se ha hablado de una especie de monstruo. Un monstruo en el metro, ¿de qué tipo y por qué daba tanto miedo? ¿Con qué alaridos? ¿Con qué golpes? Recordamos. Bueno, esto hizo correr ríos de tinta, pero tiene una explicación. La verdad es que se trata de un videojuego, pertenece a Doom 3, estos sonidos que estamos escuchando. Sí que es cierto que las grabaciones son reales, al parecer grabadas en los subsuelos de Barcelona, pero han acoplado, ha sido un montaje, han acoplado ese sonido terrorífico de algún animal terrible como sale en este videojuego. ¿Hasta dónde llega la capacidad del ser humano para una cosa que en el fondo tiene una explicación? El miedo a la oscuridad, el miedo a un entorno distinto, inventar cosas. Inventar, pero algunas llegaron incluso a las comandancias de investigación y en Madrid en concreto a las comisarías. Un hombre, decían que iba con un bisturí y hería a la gente, pero ese hombre era invisible.
hubo auténtico pánico en los años 50, sobre todo entre las mujeres Iker que viajaban en la línea de metro. Era la línea 1, la que comprendía Atocha y Puente de Vallecas. Justamente en ese trayecto muchas de ellas habrían sufrido un ataque por un ente, por un ser, por una persona que no podían describir porque ninguna de ellas había visto. Lo único que notaban era como un reguero de sangre caía desde su glúteo por el muslo hasta el tobillo. Entonces notaban que algo les había ocurrido. Cuando se tocaban veían que había un corte transversal y no sabían cómo se lo habían hecho. Los médicos hablaron de bisturí. Efectivamente. La policía y los médicos que entrevistaron a estas mujeres, siempre habían sido mujeres las que habrían sufrido estos ataques, decían que era un corte muy limpio de alguien con experiencia y que había pues rajado el glúteo de aquellas pobres chicas y mujeres, casi todas de ellas jóvenes, Iker. Lo más raro de todo es que empezó a ocurrir cuando muchas de ellas viajaban solas en los vagones. No había ningún hombre con ellas en esos vagones y algunas de ellas sufrían esos cortes. Es entonces cuando se empieza a hablar de aparecidos. Se apunta la hipótesis de un médico que murió en las vías del metro y que podía ser el espíritu de este médico que en venganza había estado rajando los glúteos de las mujeres. Nunca se pudo saber quién había sido persona física o espectro terrorífico, nunca se supo quién había sido el fantasma del bisturí. Quedó como una leyenda, pero una leyenda bien real, porque sí que es cierto que muchas de las mujeres, incluso en los periódicos de la época, salieron mostrando sus heridas. Sobre todo porque es muy curioso el hecho de que el día que estalla el pánico social es cuando dos mujeres sufren las heridas, iban solas en un vagón, el último vagón de la noche. Por cierto que no hay que asustar a la gente, ¿verdad, Alberto? Se ha portado muy bien Metro con nosotros, sí, es un medio absolutamente recomendable, pero es cierto que acumula más leyendas que ninguno. Sí, lo que es cierto que en cuanto uno baja al metro, algo se transforma, nos lo decía uno de los encargados de metro, que las personas no se comportan igual, no sé si un poco es la claustrofobia o qué, pero sí que nos comportamos de una manera diferente, estamos mucho más atentos a cualquier peligro, nuestro cuerpo está ahí como en tensión, y sí es cierto que cuando uno atraviesa esos pasillos medio abandonados, pues la verdad que por lo menos da la vista atrás para ver si pasa algo. Hemos recogido un sinfín de estaciones de diferentes metros de España que hablan sobre todo de hallazgos de huesos, es decir, cuando se hizo la obra se encontraron auténticas catacumbas de huesos, bien de monasterios, bien de la guerra, en fin, el metro va creciendo y también se encuentra con un tipo de leyendas muy distintas y muy macabras en muchas ocasiones. Alberto, gracias por esta crónica del subsuelo, gracias por este viaje, intentaremos hacer otros para saber si se esconde algo más. Y Carmen, si te parece vamos a ir con fotografías, pero de una forma muy especial. Fotografías del metro no, vamos a ir con el ranking. Vamos a mostrar las 4 que ni Guillermo León ha sabido explicar, Iker. Nos preguntan muchos por ellas, pues vamos a volver a verlas y a ver si alguno de nuestros espectadores, él en su casa, nos puede dar una explicación, tal vez nos saque de la duda. Seguimos buscando ese enigma de las fotos mejores o las más extrañas, las más insólitas. Hemos hecho, Carmen, el álbum de las fotografías que nadie ha podido resolver de momento y queremos solicitar su ayuda. ¿Serían las 4 fotografías más raras que han pasado esta temporada por Cuarto Milenio? Sí, desde que hemos empezado esta nueva temporada yo creo que serían 4 de las fotografías más extrañas que hemos recibido o que por lo menos no hemos podido dar una explicación al 100% verdadera, Iker, porque no sabemos de qué se trata. En unas ocasiones pueden ser reflejos, en otras ocasiones puede ser algo que se ha reflejado desde un espejo, pero nada 100% que nos aclare qué es lo que aparece en todas ellas. La primera es una fotografía que parece que nos lleva a otro tiempo, por el personaje que surge ahí. Por el personaje y por el lugar. Estamos en la cárcel de Pedraza. Desde allí nos la enviaba Ana Espinoza Martín y nos decía que en ningún momento había otra persona como en un principio parece detrás de ellos. Además es un extraño personaje como de época, ¿verdad? Vestido con túnica, con una barba. Parece cervantino. Si se tratara efectivamente de un personaje cervantino. Pues por el momento no tenemos explicación alguna porque tampoco había nada que se reflejara detrás de ellos. O sea que esta para el álbum de las fotografías sin solución. También la de Eva María Jiménez desde Córdoba, que nos enviaba, y lo recordarán, esta curiosa imagen por la que mucha gente nos ha preguntado. Una especie de anciano que aparece reflejado en los baños, además de un sitio con solera y
con muchos ancianos que han vivido allí y también, por desgracia, que han muerto. Es un asilo de ancianos que se encuentra en Guadalajara. 2 veces que ha ido allí esa familia, 2 veces que las cámaras que llevaban en una ocasión, una cámara normal y en otra digital, han querido captar lo extraño. En esta ocasión nos lo enviaba, además apuntándonos una serie de fenómenos que sufrieron sus padres en esa habitación. Movimientos de cama, ruidos, golpes, no sabían a qué era, no sabían qué podía hacer esos golpes, quién era quien estaba tras la puerta. Lo cierto es que las cámaras recogieron un extraño personaje con largos bigotes y muy anciano. Bueno, ahí está una de las más tenebrosas quizás. Tenemos una sin duda de las más insólitas, de las más inexplicables, pero en el sentido propio de la estructura de la foto. Un hombre en un tejado. Captada en Dijon, en Francia, por Ángel Ibáñez. Estaban allí de vacaciones. Era una fotografía muy bonita porque sabemos que las casas francesas, además de este tipo, son preciosas y decidieron hacer una fotografía a una de ellas. ¿Cuál es su sorpresa cuando la revelan y se encuentran que hay un extraño personaje justamente en el tejado? ¿Qué hacía allí un hombre, si es que era un hombre? Un anuncio. ¿Pero qué anunciaba si en este caso no vemos ningunas letras? Ahí lo dejamos, no podemos saber qué era este extraño personaje que estaba por los tejados de las casas de Dijon, de Francia. Y vamos con la cuarta fotografía, y para mí personalmente, la primera en cuanto a inquietud. Me llamó mucho la atención en cuanto la vi. Ana Galante, desde el Torbiscal. Estaban ellos 2 solos en la casa, la persona que hace la fotografía y la persona que está posando delante de ella. Cuando revelan las fotografías, en este caso digitales, se dan cuenta de que hay una extraña persona detrás. No sabemos quién es, no sabemos qué extraño personaje se pasea por esa vivienda, por esa estancia. Lo único que tenemos son las palabras de nuestra televidente que nos decía que estaban completamente solos en un lugar además que ellos desconocían. Habían ido a pasar allí unas vacaciones, un fin de semana. Estaban seguros de que estaban solos. ¿Estaban solos realmente? 2 vías de contacto por si tienen imágenes que pueden estar en el futuro en este álbum. 2 vías de contacto, la primera a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correo si nos quieren enviar esas cartas con sus fotografías de papel o sus cintas para que analicemos alguna de las psicofonías que estamos recibiendo, incluso vídeos, ya saben que los mostramos aquí todos. El apartado de correo es 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y es que hay una clave importante, su participación es básica para que esta nave siga surcando el mundo del misterio, y es que todos somos Cuarto Milenio.